Muy buen día tengan todos ustedes, hermanos en Cristo. Este es tu programa Santa María y los Santos. El día de hoy vamos a tener una experiencia maravillosa, viendo la vida de una pequeña niña que nos muestra lo fabuloso que quiere que Dios sea a través de su propio corazón en la pequeñez, así como usted lo escucha. Hoy tendremos la presencia, la bendición de poder hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, amada niña de aquel hombre que quiere que nosotros seamos pequeños, que seamos sencillos. Pues hoy hablaremos sobre su relación con la Santísima Virgen María y cómo ella le ayuda a volver al camino. Sus padres eran hombres muy piadosos, tanto ella como él querían ser, él quería ser monje y ella quería ser monja, pero por alguna razón el padre tuvo que detener a través de sus estudios el ingreso al lugar que él deseaba y el padre decidió de tiempo después pues no irse de religioso, ya que pues no sintió el llamado. La madre también de familia muy cristiana, muy católicos todos, su hermana también estaba en la Visitación, que es otro monasterio maravilloso de formación muy fuerte, son de claustro también, y bueno, pues ella también deseaba ser visitandina. Así que comenzamos con una visión distinta de una familia muy santa. Los padres también llegan a ser, son canonizados. De ejemplo tremendamente distinto. Ellos se tomaban muy en serio lo que era la fe y sobre todo tenían muy en cuenta la liturgia, tenían muy en cuenta la oración, vivían en constante ayuno, vivían absolutamente todas las fechas importantes para la fe y tuvieron 9 niños, de los cuales murieron 4 y sobrevivieron 4 niñas. Esas niñas fueron 4 monjas, así como usted lo ve. Así que toda la familia religiosa es una familia en la cual nosotros podemos ver una gran bendición, un ejemplo tremendo y sobre todo la pausa de poder ver hacia atrás, ver la necesidad en aquella época en una Francia que pues realmente mostraba el amor, el fervor a la Iglesia Católica, donde existieron tantos y tantos santos tan maravillosos. Una de las mujeres que realmente tiene una formación tremenda en ese lugar es obviamente la pequeñita, la Florecita, la que mucha gente ama y sobre todo que fue copatrona en Francia junto con Santa Juana de Arco, que era un ejemplo tremendo para Teresita. Pues para empezar, vamos a arrancar diciendo que tanto Paulina, que era la hermana mayor, María, la segunda, Leonía también fue monja y Celina, todas ellas ingresaron al Carmelo con excepción de una. Una de ellas ingresó a la orden visitandina, como su tía y su madre deseaban también ser. Así que vamos a ver la pequeña niña en el momento en que nace, pues fue una gran sorpresa, fue la más pequeña de la familia y cuando ella nace tenía un gran problema porque no podía respirar bien y tenía problemas de salud muy serios, por lo cual tiene que ser trasladada a un área donde se le pudiese amamantar de forma distinta, cuidar de forma distinta en el campo, así que la mandan por 2 años a vivir con una mujer y una persona que cuidaba de ella, que había trabajado para la familia durante muchos años y bueno, la familia iba a verla todo el tiempo, pero permaneció por 2 años con esta familia maravillosa que la cría de forma pues muy peculiar, porque viviendo en el campo la niña era muy libre, muy contenta siempre. La madre de Santa Teresita decía que ella no sabía decir que sí a todo, que tenía una capacidad de rebelde nata, a la cual con el tiempo el Señor fue trabajándola de forma muy profunda. Y sobre todo tenía una alegría tremenda por poder vivir en, pues ahora sí que en áreas abiertas. Santa Teresita regresa 2 años después a casa con la familia y fue pues la niña mimada porque era la más pequeñita. Las hermanas la cuidaban muchísimo y vivían una relación muy cercana entre sus hermanas y ella. Pero sobre todo el papá tenía los ojos, ahora sí que como decimos nosotros, la niña pequeña era sus ojos, pues así era con el padre. El padre se llamaba Luis y su mamá
mamá se llamaba Alicia María. Así que ellos pues crecieron dando una formación tremendo. Aunque amaban muchísimo a Santa Teresita, no le permitían excesos ni berrinches jamás. Así que la niña sabía bien sus límites y sabía cómo portarse bien. La madre decía que era tan dulce, pero nunca tan dulce como Celina, que era su hermana unos años más grande que ella. Así que Celina y Santa Teresita crecen muy, muy cercanas, siendo muy buenas amigas, aunque Celina, unos pocos años más grandecita que ella, ingresa al colegio mucho antes que ella. Teresita es educada en casa por sus hermanas mayores, lo cual era maravilloso porque ella creció con un poco de problemas de salud, entonces la trataban de tener un poco más cuidada. La madre comienza a tener problemas de salud y no se dan cuenta en qué momento ella empieza a desmejorarse bastante. Esto sucede de una forma pues inesperada. Teresita tenía 3 años y cuando logran observar que la madre empieza a enfermarse gravemente, Teresita pues se empieza a dar cuenta que la vida no era color de rosa como ellos le hacían ver a ella, y tenía una alegría tremenda, la cual empieza a ser transformada. Ella era una niña abierta, hablaba bastante, y cuando la madre empieza a sentirse mal, comienza a dar un giro. La pequeña niña se empezó a ser introvertida, tímida, estaba como siempre triste, y en ese momento tienen un problema pues serio, porque la hermana de la madre que estaba dentro de la orden visitandina muere. Así que la madre se desmejora muchísimo y empieza su agonía básicamente. El padre y ella van a una peregrinación a Lourdes a pedir la salud de la madre, pero pues el Señor no les regala esa gracia. Así que pues con este acontecimiento muere la madre, teniendo la pequeña Florecita solo 4 años. Con esto nos vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos rápidamente con más de Santa Teresita de Lisieux. Regresamos. Estamos de regreso en este programa Santa María y los Santos, hablando de una santa muy linda, muy pequeña, muy joven, que desde edad temprana retoma la visión de sus padres. Se da cuenta que papá y mamá eran los mejores ejemplos en la vida, y esto hace que toda la familia de verdad sean santos, absolutamente todos en la familia. Ellos están en los altares actualmente y es un ejemplo para todos nosotros los católicos de esta época. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos de una forma pues dando grandes ejemplos y también haciendo grandes sacrificios para que ellos vean. El padre y la madre ayunaban bastante, eran muy caritativos, y otra de las cosas que hacían, visitaban los lugares donde había enfermos en estado terminal y sobre todo a los viejitos. Hacían muchísimas caridades. Mensualmente llegaban las personas a visitar a la familia, los pobres hacían línea una vez al mes donde el papá dejaba que las hijas se acercaran a la gente pobre, y eso las hizo crecer con los pies en la tierra. 4 niñas que no sabían muchas veces de los problemas del mundo, pero sí reconocían la pobreza y sobre todo reconocían el amor de Dios. Cuando la madre pierde la vida, pues tenía una grave enfermedad, esta pequeñita de 4 años se da cuenta que la vida cambió absolutamente todo. Paulina, que era la hermana mayor, pues era muy cercana a la pequeña Florecita, y ella decide, la niña, pedirle a ella que sea su nueva mamá. Esta mujer sabe reconfortarla, tanto como hermana como madre. Empiezan a trabajar fuertemente porque ella pues tenía 4 años, y empiezan a darse cuenta que ella tenía una actitud totalmente distinta a la anterior, antes de que muriera la madre. En este momento Teresita se vuelve ausente, empieza a estar muy distante, en silencio casi todo el tiempo.
Pero narra Teresita que comienza una relación muy profunda con el niño Jesús en esa edad, que en ese momento ella se empieza a dar cuenta que lo único que quería era estar en silencio para poder estar escuchando a Dios, así como usted lo oye. Una niña de 4 años reconocía el amor de Dios a través de los profundos sacrificios que empieza a una edad muy temprana. A ella también le gustaba ayunar al mismo ritmo que toda la familia. El padre, aún siendo viudo, no se quiso casar de nuevo, y esto fue verdaderamente un ejemplo para la familia, porque él permaneció al cuidado y al frente de todas las niñas, que eran un momento muy difícil para todas, porque aunque ellas eran un poco grandes, más grandes que Teresita, no podía con el cuidado de todo. Así es que se trasladan a vivir a Lisieux, donde la familia de la esposa prometieron ayudarle en todas las tareas con los niños. Así que su hermana Celina entra a la escuela en Lisieux y sobre todo entra a tomar clases para su primera comunión. Santa Teresita del Niño Jesús asiste a la primera comunión de su hermana Celina y se da cuenta que ella no podía esperar, ella no quería esperar 3 años más para poder hacer la primera comunión. Así que cada vez que ella veía a su hermana pues recibir a Jesús, ella sentía un palpitar, describe, en el corazón, que no podía con él, y toma muy en serio la enseñanza de la familia. En ese proceso, su hermana mayor, Paulina, decide entrar al Carmelo. Ya ella tenía alrededor de 17 años, 18 años, y decide entrar al Carmelo. Y es en ese momento ella se pone otra vez sumamente triste porque pierde a su segunda madre, y en ese instante Paulina le explica la importancia de vivir en el silencio en el Carmelo. Es ahí cuando Santa Teresita da en el clavo. Esto es lo que Dios me está pidiendo. Con la edad de 7 años, ella se da cuenta que ella quería ser carmelita y vivir en claustro, en silencio. Una pequeña niña que sorprende al mundo, empieza a adquirir a través de ese silencio una madurez tremenda, y se dan cuenta los familiares que para ella el trabajo del sacrificio no era absolutamente nada difícil. Una de las claves para esta pequeña niña fue el padre, quien además de darle ejemplo, también le daba muchísimo amor, disciplina, y sobre todo la llevaba de la mano a través del encuentro con el Evangelio. En aquella época no era común que las personas leyeran la Sagrada Escritura. Santa Teresita del Niño Jesús comienza a leer la Sagrada Escritura a edad muy temprana, lo cual no era común. Es necesario que entendamos que en aquella época, para empezar, la gente ni siquiera tenía la Sagrada Escritura en su casa. Así que en el momento en que ella logra entrar a la escuela, ella ya tenía 8 años y ya estaba lista para su último año de educación para poder hacer su primera comunión. Así que ella lo toma muy, pero muy en serio, y se pone a estudiar de una forma tremenda, se pone a la cabeza de toda la clase, lo cual hace que las compañeras la envidien bastante, ya que ella acababa de ingresar y aparece la pequeña Florecita siendo la más inteligente, la más aplicada, la que nadie tenía queja de ella, y sobre todo ella tenía una característica muy importante: era sumamente estricta con todo lo que ella hacía. Se exigía a sí misma ser mejor todo el tiempo y no le exigía a los demás, al contrario, ella se daba cuenta que los demás en la escuela, las demás niñas le tenían envidia, y ella pues no decía nada a nadie y se quedaba callada. Prontamente entró en una fase difícil donde ella empieza a ser atacada por el demonio. Particularmente su descripción biográfica dice que cae en cama y que no sabían qué era lo que le sucedía. Dicen básicamente que ella estaba en un estado nervioso constantemente, que perdió el aliento por la vida, que se sentía morir, que se le iba a la cabeza. El padre estaba muy preocupado porque pensaron que a una edad tan temprana esta pequeña niña iba a perder la cabeza.
pero en realidad había estado teniendo ataques espirituales serios a una edad muy temprana que no era común. Y Teresita del Niño Jesús siempre quería estar con alguien al lado, no la podían dejar sola. Ella sufría su corazón cosas seriosísimas, así que pues en el momento que su hermana Paulina tomó los hábitos, le pidió a la Santísima Virgen María que le ayudara, que ella quería estar en la toma de hábitos de su hermana, que ella quería presenciar eso. Y el día de la toma de los hábitos de su hermana, Santa Teresita se levantó como si nada hubiera pasado, fue al Carmelo en ese día junto con su familia. La hermana tuvo una toma de hábitos preciosa junto con todos sus seres queridos. Al día siguiente, inmediatamente, Santa Teresita volvió a enfermar de la misma forma que estaba. En ese instante, la familia ya no sabía ni qué pedir ni a quién pedirle. Trajeron una imagen de la Santísima Virgen que le pusieron al frente. En ese momento, Teresita comienza a sentirse cómoda con la Santísima Virgen María y empieza a establecer esa relación con ella. Le pide a la Virgen en un momento donde el demonio le estaba atacando de forma tremenda y donde ella estaba perdiendo la cabeza, le pide a la Santísima Virgen María que la auxilie, que si ella no la auxilia, nadie más la iba a poder sacar de ese problema. Teresita muestra grandes gracias en ese momento porque describe que ve la sonrisa de la Santísima Virgen María e instantes después Teresita vuelve a su estado normal y jamás volvió a sentir lo que ella sentía ni los ataques espirituales que ella había estado teniendo. Así que de esta forma maravillosa podemos alcanzar a ver la relación tan profunda que tenía Santa Teresita del Niño Jesús con la Santísima Virgen María y el niño pequeño del corazón de la madre que le prestaba a esa pequeña niña para correr juntos en sus sueños de santidad. Vamos a un pequeño corte en este tu programa Santa María y los Santos. Ave María, hermanos, estamos aquí de regreso en este tu programa Santa María y los Santos. El día de hoy tenemos una gran sorpresa para ustedes. Tenemos la visita de Santa Teresa del Niño Jesús, pero Teresa la Mayor también. Ambas vinieron a visitarnos de una forma pues muy inesperada. Me imagino que ambas estaban contentas porque íbamos a hacer esta última reseña, esta última biografía de la cuarta mujer que nos faltaba para mencionarla como la doctora de la Iglesia. Teresita es la número 3 y a las otras 4 maravillosas mujeres doctoras de la Iglesia ya las habíamos invitado a tu programa. Así que el día de hoy pues tenemos el gran honor de tenerlas aquí. La gente a veces no sabe qué es una reliquia. La reliquia es un pedazo de hueso de la persona, ya que el Espíritu Santo penetra en los santos y se hace palpable y vivible los milagros a través de las reliquias. Así que pues estamos de mantel largo. Nos quedamos en la vivencia maravillosa de Teresita del Niño Jesús, hablando sobre todo de cómo ella estaba creciendo de una forma muy madura y estaba esperando su primera comunión. La esperó con tanto cuidado, ella misma se exigía, hacía a su hermana Paulina listas de cómo iban a ayunar, qué oraciones se hacían semanales y se las enviaba por cartas. Y lo chistoso de esto es que toda la familia realizaba las observaciones y todo lo que Paulina les hacía hacer en la familia. Se levantaban toda la familia a las 5:30 de la mañana para ir diariamente a misa, jamás se ausentaban. Y cuando Teresita del Niño Jesús hace su primera comunión, hace una exclamación muy bella, dice: este fue el día más feliz de mi vida, en el momento en que ella le declara su amor al Niño Jesús. Le dice que no quiere volver a vivir sin él y que en ese momento ella siente algo muy especial en su corazón. Le declara básicamente el amor eterno al pequeño Niño Jesús y por eso es que ella tenía algo muy, muy profundo entre ella, María,
y su persona, que hacía que todo lo que hiciese lo hacía de mucho agrado. Y ella decía algo muy interesante, decía, yo no sé hacer cosas grandes, por eso prefiero hacer cosas pequeñas, porque las grandes no las sé realizar. Así que poco a poco hago lo pequeño de la mejor forma para agradar a Dios. Tenía una visión muy clara sobre lo que era ser santo a una edad de 8 años. Así que esto pues nos realza el amor, la fuerza y el sufrimiento que ella había estado viviendo a una edad muy temprana, donde la santidad penetraba en su familia de una forma natural. Ellos no notaban que todos estaban creciendo en santidad y empieza una etapa de escrúpulos de ella. En una ocasión escucho un sermón de un sacerdote donde hablaba fuertemente sobre el corregir el pecado y ella comienza a observar su pecado como que todo lo hacía mal, como que ella no sabía hacer las cosas bien y se vuelve escrupulosa. En ese instante ella empieza a sufrir muchísimo porque no sabía cómo corregirse a sí misma, pero se da cuenta, esto es claro que tenía que transformarlo y le pide a la Santísima Virgen María que la guíe. Pero la Virgen le susurra en su corazón que le pida a sus hermanos en el cielo. Recordemos que perdió 4 hermanos y en el momento en que ella pide a sus hermanos que le ayuden con estos momentos tan importantes donde ella se vuelve escrupulosa por el pecado y no quería cometer falta alguna, lo cual la hace elevarse en un elevador, como decía ella, Jesús viene y me lleva en un elevador hacia arriba, hacia su corazón. Esa era la fórmula que ella veía la santidad. Le pedía a Jesús que la llevara en un elevador rápido hacia su corazón. Así que describía de forma muy sencilla la santidad. Ese momento es precisamente impactante porque empieza a darse cuenta que ella estaba encaminándose hacia el sacramento de la confirmación. La madrina, que era la hermana del obispo, pues estaba realmente muy entusiasmada con ella, ayudándole a ese proceso. Santa Teresita decía que esa era la entrega del amor con el cual ella iba a realmente transformar más su corazón. En realidad, la pequeña niña no se daba cuenta que las gracias llegaban a borbotones en su corazón, pero ella era tan escrupulosa que no se daba cuenta que no necesitaba más amor, que ella ya era un amor. Así que el momento esperado para ella llega a ser el sacramento, y cuando ella toma ese instante en sus manos se da cuenta que no solamente había llegado el amor, sino que había llegado un influjo de amor a través del Espíritu Santo. Fue distinta, su visión empieza a madurar muchísimo y se da cuenta también que la lucha por la vocación que Dios le estaba poniendo en el corazón, a la edad de 9 años estaba inflamando su corazón. Ella en ese instante le permite al Señor entregarse como alma mártir a la entrega del amor. Es increíble cómo una niña tan pequeña, a los 9 años, tenía la madurez de una niña de 18 o 20 años y sobre todo tenía la formación perfecta. Si ella hubiese entrado a esa edad al Carmelo, ella sabía perfectamente la forma de comportarse, pero obviamente no la iban a dejar entrar a esa edad. Tenía la visión clara de lo que quería y tenía la visión de la lucha con la familia. Ella le dice al padre que quiere ser monja carmelita también, como sus hermanas, y en ese momento pues el padre dice, la vocación de mi pequeña es la correcta. Si Dios quiere llevarse a mis hijas al Carmelo o a otro convento, pues él estaba abierto, ya que él quería haber sido también monje, y no se le dio esa oportunidad porque Dios tenía planes para esa familia maravillosa. Te invitamos la próxima semana a volver a revivir un poco más sobre la vida de Santa Teresita de Lisieux, que es un ejemplo para todos nosotros y sobre todo para los niños. Te invito a que invites a tu familia a tomar en serio todas las vivencias y las gracias y bendiciones que Dios da a través de las familias, y me despido de ustedes. Soy su hermana en Cristo, Zair del Toro, esperando que la próxima semana pues podamos estar unidos una vez más. Gracias y los esperamos en Santa María y los Santos.